Bueno, pues muchachos, muy buenos días. Ya empezamos la grabación. Ya saben que en cualquier momento, si no me escuchan muy bien o la imagen no es suficientemente clara, simplemente levanten su mano, y yo aquí los puedo ver, y sé que necesito repetir o que tienen algún comentario. El martes pasado estuvimos comentando qué es lo que vamos a hacer durante el semestre. Y les decía que tiene que ver básicamente con revisar los temas relacionados con esta área, que es parte de su carrera, a la que denominamos ingeniería de sistemas. Y el objetivo de los sistemas no es otro más que ayudarnos a tener herramientas que nos ayuden a entender mejor un problema antes de buscar una solución. La ingeniería de sistemas no tiene por objetivo, per se, solucionar un problema. Es la herramienta de diagnóstico. Una tomografía que utiliza el médico no soluciona el problema. El problema lo soluciona dándole una buena prescripción, el medicamento adecuado, poniendo al paciente a dieta, cambiando sus hábitos de alimentación o a lo mejor pues simplemente cortándole una pierna. El problema no se resuelve con el diagnóstico. Sin embargo, un muy buen diagnóstico nos ayuda a incrementar sustancialmente las posibilidades de resolver el problema. Y es lo que les decía el martes. Ustedes van a tomar decisiones, por eso les van a pagar y también por eso van a tener un progreso. De hecho, la toma de decisiones ya es parte de su vida. Decidieron estudiar en un campus del TEC de Monterrey una carrera en específico, van a tomar una decisión de qué hacer hoy en la noche, si salen, si se quedan, si van a visitar a algún amigo. Permanentemente estamos tomando decisiones. Y la ingeniería de sistemas no se restringe a temas relacionados con cuestiones laborales o con organizaciones o con empresas. ¿Sí? La ingeniería de sistemas es simplemente tener mejores bases para entender mejor. Y me gusta siempre hablar de un ejemplo. Imagínense ustedes que tenemos aquí una situación en donde hay dos personas que la están observando. Déjenme cerrar un poco más la toma. Y aquí tenemos, quitar esto también de aquí, un jovenazo que está viendo esta situación y por este lado una muchacha, una joven, que ve la misma situación. Y él describe la situación y dice, lo que yo veo es lo siguiente. Y enumera el problema que se confronta. Ella, obviamente dice, claro, todos los hombres son iguales, no tienen la más remota idea, todos los hombres no tienen ese sexto sentido que tenemos las mujeres, está equivocado, el problema no es ese. El problema es el siguiente. Y lista cuál es el problema. En el momento en que ella enumera y comunica el problema, él dice, claro, todas las viejas son iguales. Sentimentales, se dejan guiar por los sentimientos, les falta la frialdad de los hombres y todo ese rollo. Claramente el problema no es ese, el problema es este. Y lo que sucede es que están enfocando la situación desde dos ángulos distintos. Suena un poquito raro el problema, quizás no muy claro, pero ¿qué tal que pongo aquí a los árabes y los israelíes? O pude haber puesto el PAN y el PRI, o el PRD, o pude haber puesto las personas que están a favor de la vida y las que creen que el aborto es una situación lícita bajo situaciones específicas. O la eutanasia, o la, el tema relacionado con si se vale o no legalizar la marihuana. Todas estas situaciones, esto es común que suceda. Tenemos grupos o personas en conflicto porque lo ven desde un ángulo distinto. Pero esto también tiene que ver con cuestiones del día a día. A lo mejor este soy yo y aquí está mi papá. Lo vemos desde diferentes ángulos. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes visiones, tenemos diferentes perspectivas de la vida. Seguramente esto tiene que ver en que yo como joven, no, aunque no lo crean, algún día fui joven, pues compartía mucho de lo que ustedes quizás comparten el día de hoy, en cuanto uno no mide riesgos, en cuanto uno piensa quizás que las situaciones hay que ser aventado, hay que tener un poco de arrojo.
Y probablemente mi padre, aunque mi padre ya no vive, pero lo veía desde el punto de vista de un papá que quiere sobreproteger al hijo o que tuvo una experiencia previa en donde él quiere o no quisiera que uno cayera o en los mismos errores. Entonces, esto es frecuente. Y lo que siempre me gusta decirles es, ahora que terminen su carrera, quédense con la idea que ser sistémico es tener apertura a que alguien puede ver cosas distinto a como yo las defino y no por eso debo descartarlo. Ser sistémico involucra en decirle, oye, tú ves el problema de esta manera, dame más información, dime qué ves, dame más datos. Muy probablemente de este compartir opiniones, yo entienda que del otro lado de la cerca el mundo se ve distinto. Y eso es ser sistémico. Claro, si yo tengo, por ejemplo, yo tengo una perspectiva con respecto a este tema, seguramente ustedes también. Si alguien tiene una perspectiva distinta a la mía, es posible que aun y cuando la persona que piensa distinto a mí me comparta por qué favorece el aborto bajo diferentes circunstancias, probablemente no lo llegue a compartir. ¿Sí? Probablemente yo siga creyendo que lo que pienso es lo correcto, pero al menos entiendo cuáles son las bases que tiene esa persona para pensar diferente a mí. Y de inicio no descarto lo que ella piensa. Eso es ser sistémico. Ese es el punto fundamental. Porque a final de cuentas, como yo veo e interpreto, está sujeto a una serie de cuestiones que tienen que ver con valores, que tienen que ver con experiencias, que tienen que ver con creencias. La inmensa mayoría, se los decía, de los problemas que enfrentamos tienen que ver con aspectos suaves. Y esos aspectos suaves tienden a ser estos elementos. ¿Cómo demuestro que un valor es correcto o no? Pues es difícil demostrarlo. ¿Cómo demuestro que una creencia es válida o no? También es difícil demostrarlo, porque no está sujeto a cuestiones cuantitativas, a análisis, a mediciones específicas. Son temas muy probablemente que tengan que ver con aspectos o muy personales, y me falta uno muy importante, si puse las experiencias. Cuando uno es joven no tiene la experiencia de los padres. Cuando uno es padre, como es mi caso, yo no tengo la fuerza y el arrojo de los jóvenes. Bueno, son circunstancias específicas. Entonces, si con un mensaje se quedan, muchachos, de este semestre, quédense con esa idea. Que ser sistémico, que ser una persona que tiene una visión sistémica, es aceptar que hay personas que ven distinto una misma situación porque tienen diferentes creencias, expectativas y valores. Y que lo que mejor puedo hacer es preguntar, buscar información, ir abajo, rascar qué hay atrás, porque una persona tiene una creencia en específico. Si ustedes llegan a encontrar que una persona favorece una postura porque hay una creencia religiosa, eso es muy difícil de modificar. El conflicto árabe-israelí tiene situaciones, motivos que van más allá de la lógica. Ambos creen que el derecho a permanecer en esa parte del mundo es un derecho divino que les ha sido dado por miles de años y que los otros son los que están invadiendo su territorio. Desde ese punto de vista estamos en grave conflicto. Entonces, si yo descarto al que lo ve diferente, de ahí ya voy perdiendo a la posibilidad de conciliar. Y eso, les digo, es el primer punto para buscar tener una visión de sistemas. El otro elemento, que también les comenté de manera reiterada, es la cuestión de las expectativas. ¿Sí? Nos manejamos en un mundo de expectativas y en un mundo de impresiones. Cuando alguien tiene una visión distinta a la mía, yo puedo estar convencido que yo soy muy bueno. Pero si alguien tiene una mala impresión de mí, yo tengo un problema. Ese es el problema que tiene nuestro presidente. El presidente Peña Nieto, en general, tiene un problema de imagen. Aunque sale muy guapetón ahí en las cámaras y se acá muy seguro y le gustan las muchachas, la verdad es que en general existe, bueno, no en general, pero existe una percepción de que no es un hombre muy capaz, ¿sí? Por algunas situaciones muy específicas. Eso es un problema de percepción. ¿Es capaz o no? Yo no lo conozco al presidente Peña Nieto, nunca he interactuado con él, pero la verdad, chavos, es que es muy difícil pensar que alguien puede ser presidente de la República siendo un verdadero tarugo, ¿sí? Sinceramente no creo que sea tonto el presidente Peña Nieto.
tiene un problema de percepción. Ahora, ¿va a poder gobernar el país con ese problema de percepción o no? Seguramente lo puede gobernar. ¿Sí? ¿Qué problema tendría si tiene un problema, ¿sí?, de acercamiento con los partidos de oposición? Y el presidente Peña Nieto, a lo que se ha dedicado buena parte de estos 2 años y medio, es en tratar a lograr acercarse a los partidos de oposición para sacar reformas estructurales. Y yo creo que eso le ha funcionado, y yo creo que al menos en ese sentido nadie podría negar que el presidente Peña Nieto tiene un mérito. ¿Sí? Entonces, les he reiterado mucho, no quisiera pasarme diciendo lo mismo, pero decirles, recuerden que como directivos, como tomadores de decisiones que van a haber, percepciones, expectativas y ampliar la visión. Esos son los 3 principios que tenemos que tener o que debe tener una persona que maneja el pensamiento de sistemas. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ya están? ¿Se están durmiendo? ¿No? Muy bien. Perfecto. Bueno, déjenme. Voy a utilizar una presentación que tengo aquí. No, esta no la tengo acá. Permítanme un segundo nada más. Muy bien. Como les decía, ustedes están llevando varias materias de esta área a la que llamamos ingeniería de sistemas. Obviamente, esta es una de ellas. Ustedes ya me decían que están entre, pues la verdad, entre séptimo y octavo semestre. Solamente no sé si es Sergio quien va en quinto semestre. O Cristina, me confundí. Pero bueno, tanto Iliana como María Fernanda sé que van entre séptimo y octavo. Entonces ustedes ya van avanzando en su carrera. Ya han llevado, al menos es lo que pienso, alguna materia de esta área. Quisiera, déjenme avanzar aquí a donde quiero llegar. Los métodos sistémicos, estas herramientas que vamos a ver, dice que tienen como propósito fundamental identificar y comparar alternativas de solución. Identificar cuál es el origen de esos problemas. En general, bueno, no sé muy claro, déjame ver otra cosa. Se habla de que los problemas o las situaciones que enfrentamos tienen una dicotomía entre lo que llamamos sistemas duros y sistemas suaves. ¿Saben cuál es la diferencia entre un sistema o un problema duro y un sistema o un problema suave? Cristian, Iliana, Fer. Ajá. Ok. Bueno, están muy relacionados. ¿Cuál sería la característica de los sistemas cerrados? No te preocupes. Básicamente, hay una gran relación entre un sistema cerrado y un sistema duro. Aunque no todos los sistemas duros son sistemas cerrados. La apertura o no de un sistema tiene que ver que son sujetos ante afectos ambientales. ¿Sí? Un sistema abierto está en constante interacción con su ambiente y lo afecta y es afectado por él mismo. ¿Cuál es el mejor ejemplo? Cualquier sistema donde participen seres humanos. ¿Sí? Nosotros estamos en constante interacción con nuestro ambiente y puede ser desde el clima hasta condiciones económicas, sociales, políticas, nos afectan, pero también lo afectamos. Estamos en constante interacción. Este es un sistema abierto. Un sistema cerrado es inmune a lo que sucede a su alrededor. Y típicamente, aunque no siempre, pero típicamente, un sistema cerrado es un sistema duro. ¿Qué es eso de un sistema duro? Un sistema duro es aquel en los objetivos. Uy, qué horror. Objetivos son claros. Claros a los ojos de diferentes observadores. ¿Para qué sirve este bolígrafo?
Pues para escribir. ¿Lo puedo utilizar para otras cosas? Sí. Lo puedo utilizar, pues quizás para detener una puerta, lo puedo utilizar quizás para rascarme un oído, lo puedo utilizar para presionar algo. Pero el objetivo de este bolígrafo es para escribir. Y cualquier persona, bueno, casi todos estaríamos de acuerdo en él. Probablemente un niño de 1 año, de 2 años, no lo utilice para escribir. Quizás lo utilice para jugar, para lanzarlo, para muchos otros propósitos. ¿Sí? Pero el objetivo fundamental es básicamente para escribir. Este es el mejor ejemplo de un sistema cerrado. ¿Sí? Salvo condiciones extremas, esta cosa va a funcionar en China mañana, dentro de 1 año. Existan 10 grados de temperatura, 43 grados, estén bombardeando Orizaba, o el gobernador de Veracruz decide que hay ley seca. ¿Sí? Si el gobernador de Veracruz decide que todos los viernes y sábados no se va a vender alcohol en el estado de Veracruz, este bolígrafo no le afecta nada. ¿Okay? Si el gobernador de Veracruz decide que todos los viernes y todos los sábados no pueden operar los antros de todo el estado, pues probablemente ustedes se sientan afectados. ¿Sí? Probablemente pues, les gusta salir de antro un viernes en la noche y ante esa política digan, oye, esto no puede ser. ¿Sí? Tenemos derecho a divertirnos y se molestan o toman la decisión de ir a Puebla de fin de semana. Entonces ustedes sí están en una interacción constante con su ambiente y una decisión como esa afecta las conductas que van a tener. Entonces las personas típicamente es el mejor ejemplo de un sistema abierto. Sin embargo, un sistema duro, recuerden, tiene objetivos claros. Un sistema suave, los objetivos son distintos, más bien para ponerlo en el mismo lenguaje, los objetivos no claros para diferentes observadores. Y quizás pueda darles un ejemplo. ¿Cuál es el objetivo de una universidad? ¿Cuál creen que es el objetivo de una universidad? Formar profesionales. ¿Sí? La gran mayoría de nosotros podríamos estar de acuerdo en que formar profesionales es el objetivo de una universidad. Sin embargo, hay una corriente de pensamiento que dice que las universidades son centros de adiestramiento, de pensamiento de los jóvenes. Es decir, centros en donde se agarran jóvenes, en la edad de ustedes, y se les adiestra para pensar de una manera determinada. Se les programa para pensar de una manera determinada y que por lo tanto son un instrumento de dominación, déjame decirlo, por parte de intereses mayores. Suena medio marihuano, pero alguien podría pensar, que puede ser. ¿Sí? En el TEC de Monterrey se dice que nos instalan un chip en donde nos hacen emprendedores. ¿Sí? Bueno, esa es parte de una programación. Ahora, ¿es bueno o es malo? Ese es otro tema. Pero queda claro que las universidades siguen ese proceso de adoctrinamiento. ¿Ok? Claro, puede ser un adoctrinamiento positivo, ser emprendedores con empuje, buscar lo mejor para el país, pero al final de cuentas es un adoctrinamiento. Entonces hay quien lo ve de una manera distinta. En la medida en que mayores diferencias existan con respecto a cuál es el objetivo del sistema, se llama o se dice que es un sistema más suave. ¿Okay? En la medida en que existe un mayor acuerdo con respecto a cuáles son los objetivos del sistema, el sistema será duro. Típicamente, los sistemas mecánicos o eléctricos, electromecánicos, tienden a ser sistemas duros. Sistemas en donde interactúa el elemento humano tienden a ser sistemas suaves. Ahora, no se me queden con la idea de que si participan personas, están aquí. No. Puede haber sistemas en donde participen personas que sea un sistema bastante duro. ¿Cuál es un ejemplo de ello? El ejército mexicano. En el ejército mexicano, un soldado no puede cuestionar a su general las órdenes que se le dan. En el ejército se cumplen órdenes. Está en juego la vida de las personas y las órdenes se acatan. Si hoy en día el presidente Peña Nieto decide declarar la guerra a los Estados Unidos, el ejército mexicano
los soldados mexicanos tienen obligación de ir a atacar a Estados Unidos. Que suena una burrada, que seguramente vamos a perder, que nos van a hacer pomada, seguramente. Pero el soldado no está para cuestionar eso. El combate al narcotráfico, en la medida en que un soldado cuestiona las órdenes que se le dan, se le puede acusar de sedición o de desacato y se le puede expulsar del ejército. Y en una situación de guerra, se le puede hacer una corte marcial y termina fusilado. ¿Es un sistema donde hay humanos? Sí, pero bastante cerrado. Hay sistemas que son muy suaves. Y aquí les pregunto, ustedes, pues sé que están muy chavos, pero probablemente recuerdan que en el año 94 había una gran euforia, ustedes estaban muy jóvenes, pero una gran euforia en México, porque México formaba parte del Tratado de Libre Comercio. ¿Sí? México, a partir del 1 de enero del 94, tenía la posibilidad de intercambiar mercancías, un libre flujo de mercancías y dinero entre los Estados Unidos, Canadá y México. Ese mismo día primero aparece un conflicto armado en la zona de los Altos de Chiapas y aparece el EZLN. El subcomandante Marcos y el EZ aparecen en Chiapas. ¿Cuál era el objetivo del EZLN? De inicio se dijo que era un grupo de revoltosos marxistas que se oponían al Tratado de Libre Comercio y que estaban ahí echando relajo. Después, al pasar los días, se dijo, oye, no, en Chiapas ha habido un problema de explotación de los indígenas y están reivindicando el movimiento indígena. Siguieron pasando los días y después nos dimos cuenta pues, que había un involucramiento de un obispo, el obispo de San Cristóbal de las Casas, y que había allí lo que se conoce como la teología de la liberación. Es decir, había una visión dentro de la Iglesia Católica que creía que la única manera de acabar con ese dominio de los grandes capitales o los grandes intereses, pues a veces era tomar las armas. Entonces había una mezcla de muchas cosas y eso hacía que este ZLN aún hoy en día sea un sistema muy suave, donde no quedan claro exactamente qué sucede. En los temas, por ejemplo, árabe-israelí, pues es un sistema que está por acá. ¿Okay? Y los sistemas, aunque existan personas, pueden modificarse. Y aquí siempre les doy el mismo ejemplo. Espero que mi esposa no me esté escuchando. Pero créanme que hace unos 20 años, cuando mi esposa y yo éramos novios, cuando yo llegaba a la casa de mis suegros y mi esposa me decía, Roberto, qué guapo estás. Digo, yo sé que a ustedes les da risa, pero sí me lo decía. Además de su buen gusto, créanme que yo levitaba. ¿Sí? Yo sentía que caminaba como 1 metro de altura. ¿Sí? Me sentía que flotaba en el éter. ¿Sí? Si ahorita que termine la clase, llego acá a la casa de ustedes y al abrir la puerta me dice mi esposa, Roberto, qué guapo estás. Lo primero que digo es, esta chocó, le robaron a los niños, dónde dejé la tarjeta de crédito, qué se compró, qué quiere. Somos las mismas personas, es exactamente el mismo input, pero la reacción es distinta. Las relaciones humanas se mueven en este continuo. ¿Sí? Hace 20 años seguramente queríamos lo mismo. Conocernos, ver si podíamos formar una relación de pareja. Eh, Nuestros intereses pues no pasaban de quizás empezar a ahorrar para un día casarnos y hasta ahí. 20 años después, con 2 suegras en medio, 2 hijos, un montón de experiencias buenas y malas, la relación cambia. No quiere decir que sea mal, para nada, pero cambia. ¿Sí? Ahorita que estás ahí, Cristian, si te puedes tomar un buen consejo, no le quedes mal a una chava. Mi esposa todavía se acuerda, el día de hoy, que hace 18 años la dejé plantada para irme a un partido de fútbol. Crimen mayor. Con las chavas no juega. No se les olvida nunca. ¿Sí? 2 hijos, flores, gallo, viaje, lo que sea, no se le olvida. ¿Sí? Entonces, obviamente las relaciones humanas se vuelven más para acá. ¿Sí? Se va volviendo mucho más compleja la relación. En la medida en que la situación es más compleja, las herramientas que nos sirven para solucionar un problema aquí no son tan eficientes para resolver un problema acá. En la medida en que más suave es el problema,
requerimos de más elementos y herramientas de diagnóstico. Les decía el martes pasado, imagínense un enfermo que le gotea la nariz. Un enfermo que le gotea la nariz y tiene un poquito de nariz cerrada, perdón, de garganta cerrada, no es un problema tan grave. Es un problema más o menos aquí así. Cualquier persona diría, tiene un resfriado. Pero una persona que de repente se imagina cosas, le dan vuelta a la casa, se le mueve un pie así de manera rara, no sabe lo que está diciendo, tiene dislexia, eh, se desvanece, pues obviamente es un problema mucho más suave. El médico, con un problema aquí, con poquitos análisis, puede dar una medicina correcta. El médico, con un problema por acá, primero tiene que hacer muchísimos diagnósticos para eventualmente animarse a dar un tratamiento. ¿Sí? Y muy probablemente, y esto es muy interesante, cuando tenemos un problema aquí, no significa que haciendo análisis en automático lo pasamos para acá. Un problema aquí requiere de un proceso de aprendizaje. Y les doy otra vez el caso de un médico. Imagínense ese caso en una persona que tiene muchos síntomas raros y toma la decisión de dar una prescripción. Y les dice, se van a tomar 3 chuchitos de estos rojos y 4 de estos amarillos. Y seguramente le va a decir, y si se pone muy locote o se siente muy acelerado, llámeme. O si le da mucho sueño, me vuelve a llamar para mediar la ración de medicina. Es que el médico no sabe, está improvisando, copió en los exámenes, tomó las clases por satélite. ¿Qué le pasó a ese médico? Ese médico seguramente es un buen médico. Lo que pasa es que cada organismo reacciona de manera distinta al tratamiento que se le da. Y no es que esté inventando, es que tiene que estar aprendiendo, tiene que estar viendo cómo reacciona el cuerpo. Y yo siempre les doy como ejemplo, no sé muchachos si ustedes hayan visto una serie que se llama el Doctor House. ¿La han visto? Ya creo que ya salió de la programación. ¿El Doctor House lo han visto? ¿De qué se trata el Doctor House? Exacto. ¿Y qué hace típicamente el Doctor House? Diagnosticar. Y obviamente es una serie de televisión y ahí pues resulta que se andan acostando unos con otros y que se tiran la onda y que se pelean. Esa es la parte alrededor del asunto. ¿Sí? Pero lo verdaderamente interesante es, con este señor, con el Doctor House, llegan casos muy complejos. Y si ustedes ven el capítulo, de hecho se va a hacer la tarea, digo que estás jugando con el internet, Cristian, ponte el YouTube y ponte el Doctor House y de tarea, vean un capítulo del Doctor House. No se queden mucho con la parte novelesca de que le anda tirando la onda a la administradora del hospital. Esa es la parte con la que visten la serie. Vean el caso y ustedes me van a decir qué hizo el Doctor House. ¿Sí? Obviamente es un caso médico en donde llegan pacientes con cuadros muy raros y por favor tomen nota de cómo proceden en el proceso de tratar de darle una solución al cliente, bueno, en este caso, al enfermo que recibe. ¿Sí? Perdón por el teléfono, espero que el no tome. Entonces, llévense eso de tarea. Tienen que ver un capítulo del Doctor House y tomar nota de cómo procede la situación ahí con él. Fíjate qué interesante. Es un poco prueba y error. ¿Sí? Sin embargo, resulta que es un tipo muy famoso porque resuelve todos los casos. Pero no es que no haya estudiado, o no es que no, digo, es un caso ficticio, pero no es que no sepa el médico. Es que tiene que estar administrando y tiene que estar aprendiendo. Hay un proceso de aprendizaje. Si los casos fueran sencillos, no tiene que estar a prueba y error. ¿Sí? Le da una medicina y va para afuera. Llegan con él los casos en donde no quedan claros. Ustedes van a ser Doctor House organizacionales. Créanme que los problemas sencillos no van a llegar a ustedes. Nadie necesita un egresado del TEC de Monterrey estarle pagando grandes sueldos para resolver problemas sencillos. ¿Sí? Dentro de 10 o 15 años, que ustedes sean todos unos ejecutivos, nadie les va a molestar para que tomen una decisión de si ponemos el mantel de la mesa para una recepción, lo ponemos azul o verde. Esas no son las decisiones que ustedes van a llegar. A ustedes van a llegar las decisiones que son complejas. Y ustedes me dicen, oye, ¿no es un prueba y error? En parte lo es. Pero es un prueba y error informado. ¿Sí?
Ahí entra la experiencia. Y ustedes están en el TEC de Monterrey para que esa prueba y error reduzca el tiempo de aprendizaje. ¿Sí? Para que ustedes el día que egresen digan, yo recuerdo un profesor que me enseñó la materia de administración de inventarios y que me dijo que en su experiencia cuando se tienen este tipo de situaciones se cometieron estos errores. O que me recomendó utilizar la siguiente herramienta o esta técnica. O me acuerdo un profesor ahí loco de Inglaterra que un día me enseñó una herramienta que quién sabe qué hacía y que creo que me puede servir para esto. Reducen el tiempo de aprendizaje. Entonces, en situaciones reales, no se sorprendan, probablemente algunos de ustedes ya estén trabajando, que muchas veces se trabaja a prueba y error. Pero se utiliza un método, pues claro que suena muy pomposo, pero es mucho más sencillo, que es un método heurístico. Un método heurístico es una toma de decisiones, así, ¿por dónde creo que va? Informada. ¿Sí? Es un prueba y error informado. Y la clave del Doctor House es que es una prueba y error, pero con mucha información. Entonces, échense un capítulo si tienen tiempo, de aquí al martes, y van a encontrar que hay un grupo de médicos, todos muy exitosos, en donde empiezan a debatir. Dicen, oye, creo que va por aquí la enfermedad. Y ellos dicen, no, porque mira, presenta sus cuadros y eso no checa. Entonces, es un prueba y error, es un proceso heurístico, en donde se toman decisiones con información, pero donde se procede poco a poco. Es un proceso de descubrir, ¿de acuerdo? Tienen un problema suave, y entonces en un problema suave hay que proceder a prueba y error. No siempre. Cuando se tiene el valor de la experiencia y las herramientas de diagnóstico adecuadas, se reduce bastante la prueba y error. ¿Sí? O más bien dicho, se incrementa la posibilidad de que a la primer prueba den el resultado correcto. ¿Sí? Por eso es que ustedes están estudiando y por eso es que utilizamos estas herramientas de dinámica de sistemas. Excelente ejemplo que me dieron ustedes con esto del Doctor House. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno. Bueno, seguimos aquí con el sistema duro y sistemas suaves. Ustedes llevan algunas materias. ¿Me repites, por favor? Ok. En un sistema duro, obviamente lo que necesitas es utilizar lo que conocemos como el método científico. Típicamente lo que haces es descomponer el todo en sus partes, evaluar la contribución de cada parte y asegurar que las interrelaciones. Les voy a dar un ejemplo, pero me acordé de un chiste. No son las adecuadas. ¿Les puedo contar un chiste? ¿Sí? ¿Sí me autorizan? ¿Se permite contar chistes en el TEC de Monterrey o no? ¿Sí? Bueno. Pues les voy a dar un preámbulo que espero no sea tan largo. Yo trabajé en el año 2001 en la oficina de la Presidencia de la República en tiempos del expresidente Vicente Fox, que era casi un chiste el presidente Fox, pero no es el chiste él. Y algo que me pasaba es, la oficina estaba en Los Pinos, y algo que es común cuando uno trabaja en esos puestos es que hay días que hay muchísimo trabajo. Típicamente trabaja uno a base de bomberazos. ¿Sí? Un problema y hay que estar trabajando ahí hasta la 1 de la mañana en un día terminado. Y hay días que no hay mucho que hacer. ¿Sí? Típicamente hay días que pues no pasa nada, el presidente anda de viaje, los subsecretarios andan de vacaciones. Típicamente esta época de agosto, por ejemplo, es una época muy baja. ¿Sí? El Congreso ya se fue de vacaciones, los secretarios andan viajando, el presidente pues anda en sus giras, entonces no hay mucho trabajo. Pero hay meses de mucho trabajo, ¿sí? Alrededor del informe de gobierno, alrededor de los periodos ordinarios de los
del Congreso de la Unión, etc. Entonces cuando había mucho trabajo, bueno, pues a trabajar. Pero cuando no había mucho trabajo, pues lo que hacíamos es nos salíamos allá en los alrededores de la oficina de Los Pinos. Y ustedes saben que al presidente de la República lo custodia el Estado Mayor Presidencial, que es un cuadro de élite. O sea, los mejores, déjame llamar, los mejores policías que tenemos en México son parte del Estado Mayor Presidencial. ¿Sí? Es un ejército del más alto nivel. Y además, obviamente, hay un orgullo por pertenecer al Estado Mayor Presidencial. ¿Sí? Son el cuadro de honor de las guardias los que están asignados al presidente. ¿Sí? Los que están de mediano nivel o los más bajitos, pues se los ponen ahí algún subsecretario o a cuidar al esposo de algún este, ¿cómo se llama estos? Secretarios de Estado, etcétera. Y dentro de ese cuadro de honor existe que muchos de ellos pues casi se heredan los puestos de padre a hijo. O sea, hay honor y por lo tanto códigos que se transmiten de una generación a la siguiente. Y dentro de eso están los chistes. Entonces ustedes pueden ir ahí con los del Estado Mayor y a veces, bueno, pues nos podíamos ir a jugar rayuela o echar volados, matar el tiempo a veces. Y algo de lo que nos divertíamos mucho es le decíamos, oye, a ver, cuéntenos un chiste. Entonces nos decían, cuénteme un chiste de López Portillo, que fue un presidente que hubo en México en los 70s. O a ver, échate uno de la Madrid. O cuéntanos uno de Cedillo. O uno de Fox. Entonces les pedían chistes y le contaban chistes de quien uno quisiera. Y México tuvo dos presidentes en los años 70 que desde mi óptica fueron los que realmente le dieron la torre a México. ¿Sí? México era un país que venía creciendo de manera muy sostenida. Claro, no era un país así como que de primer mundo, pero era un país que crecía de manera sostenida. No había mucha corrupción, había, pero no era mucha. El crimen pues era muy bajo. La deuda externa no existía. Era un país bastante tranquilo, déjame llamarlo. Pero estos dos presidentes le dieron la torre al país. Uno gobernó aquí, del 70 al 76, se llama, todavía vive, Luis Echeverría Álvarez, y el otro del 76-82, que fue José López Portillo. Y estos dos señores le dieron la torre a México. ¿Sí? Se dedicaron a gastar dinero, a regalar cosas, a endeudar el país, a ayudar a sus amigos, una corrupción impresionante. Lo peor que le puede pasar a México fueron estos dos sexenios. Y uno de ellos, este señor, déjenme enseñarles una foto de él, aprovechando la tecnología, mientras les cuento este preámbulo. José López Portillo se distinguió por la corrupción. Vamos a buscar José López Portillo. Ahí está. Ese es. Y este señor, José López Portillo, además de todo se sentía galán. Fer e Iliana, ustedes me dicen si era galán, José López Portillo. Ahí está. Como que no mucho, ¿ah? Pero bueno, él se sentía galán. Y bueno, el otro presidente fue este que está acá abajo. Este fue Luis Echeverría. Este gobernó México en el 70-76. Sí. Desafortunadamente, para mí, yo ya había nacido cuando estos señores gobernaron México. Y pues me acuerdo mucho de sus tropelías. Pero algo interesante de este señor era su esposa. La esposa de José López Portillo se llamaba Carmen Romano de López Portillo. Y era una extraña combinación entre Paquita, la del barrio, y la tigresa. ¿Sí? Vamos a ver si aparece. Aquí está. Ahí la pueden ver. Esa era Carmen Romano de López Portillo. Y la verdad es que, esto no es el chiste, todo esto es algo que sucedió. La verdad es que estos dos señores ya no estaban casados. ¿Sí? Ya cada quien tenía su vida. Pero cuando el partido en el poder decide nominar a José López Portillo como su candidato, pues todos sabíamos que iba a ser el próximo presidente. ¿Sí? México no era un país democrático y tan no lo era que en el 76 el único nombre en las boletas de votación fue el de José López Portillo. El PAN, que era un partido que ya existía, dijo, esto está arreglado, esto es un robo y no presenta candidato. Los otros partidos no existían. El PRD estaba en el PRI. Todos los que son del PRD, todos estaban en el PRI. Cuauhtémoc Cárdenas, el PG, todos, Porfirio Muñoz Ledo, todos eran del PRI. ¿Sí? Y el único partido de oposición era el PAN.
No presenta candidato el PAN y el único candidato en la boleta fue José López Portillo. Obviamente gana la elección, pero antes de eso se pensó que no se iba a ver bien que México tuviera un presidente divorciado. ¿Sí? Entonces este señor y esta señora logran un acuerdo a través del cual pues, decían que estaban casados, pero la verdad es que cada quien hacía su vida. ¿Sí? El presidente de México tenía su amante. Vamos a ponerlo por aquí. Esa que ven ahí, esa no es su amante, esa fue su otra esposa. Y si ponen aquí en Google José López Portillo amante, vamos a esperar que aparezca. Pues aparece de todo aquí. Bueno, no aparece ahí. Por aquí va a estar. Bueno, la amante de José López Portillo se llamaba Rosaluz Alegría. Ese nombre se va a aparecer. Ahí está. Rosaluz Alegría y José López Portillo. A ver si sale una foto. Aquí está. Esta muchachona que ven aquí era Rosaluz Alegría. Y ella era la amante de López Portillo. Obviamente, pues todo se sabía. Todo el mundo le decía nada. Pero que el presidente tuviera un amante o no, pues era bronca de él, ¿no? Y su esposa. Lo interesante del asunto es que López Portillo la nombra secretaria de turismo. Lo que hoy en día es Claudia Ruiz Massieu, que es la secretaria de turismo del país, era la amante del presidente. Y todos lo sabíamos. El hijo de José López Portillo, José Ramón López Portillo, era el subsecretario de Ingresos. Su primo, Guillermo López Portillo, el secretario del deporte. Lo que hoy es Jesús Mena, el encargado del deporte en México, era el primo del presidente. Su hermana, Margarita López Portillo, era la responsable del CONACULTA, por decirlo. Entonces, este señor manejaba el país a su antojo. ¿Sí? La corrupción y el amiguismo era lo que dominaba a México. Entonces, bueno, esta muchacha, Rosaluz Alegría, recuerden, era la amante del presidente. Ahora sí va el chiste. Finalmente va el chiste. El chiste es que una mañana el presidente López Portillo sale de gira y no había corriente eléctrica en Los Pinos. ¿Sí? No se pudo rasurar, pero ahí, como pudo, salió ya. Al regresar en la tarde, encuentra el del Estado Mayor Presidencial y le dice, ¿qué? ¿Ya regresó la luz? Le dice, no, señor, pues acuérdese que la tiene en turismo, pensando que le hablaba por Rosaluz Alegría. Dice, baboso, me refiero a la corriente. No, señor, su señora 3 meses que no se aparece. Y es el chiste. ¿Sí? Obviamente la corriente, pues era esta. ¿Dónde está la corriente? La corriente era esta, ¿verdad? Esa era la corriente. ¿Sí? Y por eso me acordé. Me acordé del chiste porque si en un sistema duro no funciona, lo que necesitamos hacer es descomponer el todo en sus partes. Es decir, ¿qué es la parte que no está funcionando? Si yo ahorita quisiera proyectarles esto y no funciona, lo primero que tengo que hacer es ver si está conectado a la corriente. Por eso me acordé del chiste. ¿Sí? Después, si está conectado a la corriente, si hay luz. Ah, bueno, entonces acá lo que ustedes pueden ver acá arriba, ven mi ojo. El ojo que tiene, la cámara que tiene, está conectada. Las relaciones entre las partes son correctas. Está mandando información la cámara el resto del sistema eléctrico. Hay algún capacitor que no funciona. Los que saben de electrónica les podrían decir si la contribución de cada parte está siendo la que debe ser, si la interrelación entre las partes es la adecuada. Entonces, en un sistema mecánico, de esta manera se procede a resolver un problema. ¿Sí? No funciona el proyector, entonces tengo un procedimiento en donde empiezo a evaluar y empiezo a verificar en dónde no está pasando electricidad o qué conexión no está siendo la adecuada para que entonces pueda proyectar. Ahora, ¿qué pasa acá? Por ejemplo, la relación que hay entre los árabes y los israelíes. ¿Los puedo descomponer en sus partes? Pues no. ¿Sí? Puedo entonces, o tengo claro cuál es la contribución de cada parte en el funcionamiento del todo. No siempre es la misma. ¿Sí? ¿Quién está generando el problema entre los habitantes de Gaza y los israelíes? ¿Es lo mismo hoy que hace 20 años? Pues por supuesto que no. Entonces, cuando estoy acá,
no puedo descomponerlo en sus partes. Y lo que se recomienda es primero entender el todo, las interrelaciones entre ellos y una palabra fundamental, que creo que les mencioné el martes, pero probablemente no, que se llama propiedades emergentes. Las propiedades emergentes son aquellas que no son característica de ninguna parte por sí sola, pero que se obtienen a partir de la interacción de ellas. Hablar no es una característica que tenga la lengua o la laringe o el estómago o el sistema nervioso central. Hablar, la habilidad que tienen ustedes y tengo yo, es producto de la interacción de diferentes partes del cuerpo humano. Lo mismo es pensar. Ninguna parte de nuestro organismo por sí sola puede pensar. Pensamos como resultado de la interacción de estas partes. Entonces, en la medida en que las propiedades emergentes aparecen, mejor funciona el sistema. Es lo que nos distingue como seres humanos. Estas propiedades emergentes. Hablar, pensar, comunicarnos, esos son las propiedades más importantes del humano. Cuando una de esas propiedades emergentes no existe o no está presente, es cuando estamos en problemas. ¿Cómo es seguro las propiedades emergentes? Pues básicamente lo que tengo que verificar es cuál es la interrelación entre las partes para asegurar que esta se dé. Entonces, para resolver un sistema suave, lo primero que tengo es entender. Una vez que entiendo, que visualizo cómo está funcionando, que tengo claro cuál es el problema, probablemente la solución sea esta. ¿Ok? Entonces, lo que buscamos es llevar un problema de un aspecto suave, irlo moviendo a que se vuelva más duro. En la medida en que el problema es duro, tengo claro cuál es el problema, puedo solucionar con las medicinas correctas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que es el enfoque de sistemas. De estas materias, por ejemplo, laboratorio de sistemas que están llevando, les presentan herramientas que están más o menos aquí así, en esta zona. Esas materias de metodología de sistemas, diseño de sistemas, son herramientas orientadas a esta parte. Toda la parte de ingeniería industrial está más o menos aquí. Bueno, no tanto. Todas las herramientas de ingeniería industrial están aquí. Buscan, son recetas, son medicinas correctas para resolver problemas duros o que se acercan a una mayor claridad. Dinámica de sistemas, lo que vamos a hacer en este semestre está más o menos aquí así. Cuestiones un poco a la mitad. No son tan complejas, no son los casos que le llegan al Dr. House, pero tampoco son situaciones en donde el problema esté identificado, o sea posible identificar a través de descomponer el problema en sus partes. ¿Ok? Ustedes ya llevaron las materias de investigación de operaciones, no sé si se llama programación lineal o yo. Ajá, y me dice, ¿qué ven en investigación de operaciones 1? Programación lineal. Excelente. Me has dado la palabra que yo buscaba. Lo que yo busco cuando confronto un sistema duro es optimizarlo. Lo que yo busco cuando confronto un sistema suave es primero entenderlo para luego optimizarlo. ¿Sí? Es un proceso en dos etapas. Lo que hace el Dr. House es primero entiende, a lo mejor a prueba y error, pero primero entiende y después ya lo lleva al estado óptimo. No sé si les ha tocado ver un capítulo del Dr. House que se le muere el paciente. Hay casos donde se le muere el paciente. Claro, después se queda así con una cruda moral y casi se anda suicidando. Pero el mensaje es, ya entendí cuál es el problema. Es decir, llega a entender el problema demasiado tarde. Lo que quiere hacer entonces es entender. Y una vez que lo entiende, ya lo puede optimizar. Y ustedes me lo dicen, todas estas herramientas de ingeniería industrial lo que buscan es el estado óptimo. Por supuesto que todos queremos el estado óptimo de funcionamiento de un sistema. Todos. El problema es que muchas veces no se puede lograr una primera instancia. En investigación de operaciones, de programación lineal,
Ustedes tienen una función objetivo, que es maximizar o minimizar una función que está sujeta a una serie de condiciones. ¿Esto qué presupone? Que conocen el objetivo del sistema, maximizar sus utilidades, que saben cuáles son las variables, son 3 variables, aquí están, y saben cuál es la contribución de cada parte en el funcionamiento del todo. Yo sé que cada unidad de la variable x1 contribuye con una unidad a esta función objetivo. Utilidades, lo que ustedes quieran hacer. Sé que la variable x4 contribuye de manera negativa. Es una relación inversamente proporcional. En la medida en que se incrementa la variable x4, disminuye esta función objetivo, de utilidad o lo que sea. Y además sé cuáles son las restricciones a las que están asociadas. ¿Ok? Bueno, tiene que haber una condición de negatividad. Esto es programación lineal. Y ustedes son expertos en esos temas. Ahora, en una relación de novios, a ver, Iliano Fer, ¿cuál es la ecuación perfecta? Aquí tengo el número de serenatas, es una variable. El número de invitaciones a cenar. La cantidad de plantones. Dios. ¿Cuál, ¿Cuál fue, Cristian? Bueno, golpear ella, él, no él a ella. Sí, no. ¿Cuál es la combinación perfecta? ¿Sí? A ver, ¿quién? A ver, déjame ver. ¿Quién es el galán de galanes ahorita, muchachos? ¿Quién? ¿Quién es su mero mole? Que digan este. Que este me busque y... Portillo. A ver, ¿a quién conozco? Lo que pasa es que los que eran galanes en mis tiempos, pues ya son abuelos el día de hoy. ¿Quién? Bueno, está Tom Cruise. Ah, está medio viejo. Más para sus estándares. Y algunos dicen que está espuñal, ¿verdad? Sí, además es bajito. Digo, sé que el siguiente dato no va a aportar mucho, pero medimos lo mismo, él y yo. Es lo único que tenemos en común, Tom Cruise y yo, la estatura. A ver, no es lo mismo que las invite a cenar este pelado que a que las invite a cenar el director del campus. ¿Sí? Digo, el licenciado Mauricio García. Pues no es lo mismo. ¿Sí? Digo, los dos están casados, creo que estas son de la misma edad. Pues no. ¿Verdad que no? No hay una receta. No es esta ecuación. No es el número. Es quien me lo dice. ¿Sí? Claro. ¿Verdad? Entonces, en los sistemas suaves no podemos establecer relaciones lineales. ¿Ok? Por supuesto que cuenta que las traten bien, que las respeten, que la fidelidad, todos estos atributos fundamentales. Pero también es quién. ¿Sí? Entonces, en las relaciones humanas, estos tipos de herramientas tienen una mayor limitación. En las relaciones humanas necesitamos herramientas que complementen. Recuerden, no se trata de decir los sistemas son lo mero bueno y lo industrial pues haya para casos extremos. No, tienen que utilizarse de manera combinada. ¿Ok? Y en la medida en que los puedo combinar, incremento sustancialmente las posibilidades de solucionar el problema que confronto. Y es lo que vamos a hacer durante todo este semestre. Les he dicho que vamos a trabajar con sistemas que están más o menos aquí así. Las técnicas que les voy a mostrar durante el semestre, créanme que no necesariamente funcionan acá. Ayudan, pero no son la solución. Cuando hay un problema complejo o de una extrema complejidad, probablemente no tengo otra más que trabajar a prueba y error. Sin embargo, en situaciones como estas,
llegan a funcionar muy bien. ¿Cuáles son esas situaciones? Situaciones en donde hay una cierta estructura, donde se pueden identificar, no todas las variables, pero unas o las más importantes puedo identificarlas, se pueden establecer relaciones y puedo conocer el comportamiento del sistema. Y quédense con estas dos palabras, estructura y comportamiento. Les voy a abordar de manera fundamental el próximo martes, pero esos son los temas centrales. Ahora, ¿qué vamos a hacer para eso? Y ahorita ustedes me decían que ustedes conocen muy bien estos temas. Maximizar z igual a 3x1. Ustedes saben cómo manejar este tipo de cosas. ¿Sí? Y saben resolverlo y encuentran la combinación de valores que optimizan eso. Pero ustedes también son expertos en otro tipo de modelos. Espero que esto no les genere náusea. Es otro tipo de modelo. O bien, ese es otro tipo de modelo que también ustedes manejan. ¿Sí? O simplemente decir que la función de consumo, en términos económicos, se conoce como la función de consumo en economía. Todos estos son modelos. ¿Sí? Todos esos son modelos. Y ustedes son especialistas en utilizar modelos. ¿Ok? ¿Cuál es el problema de un modelo? El problema de un modelo esto es un modelo, como decíamos el martes. ¿Sí? Si yo les quisiera decir, fíjense chavos, que aquí yo tengo un cochecito aquí en la casa, que lo quiero vender, pues más o menos es eso. Les doy una idea de qué coche tengo, pues a lo mejor bastante cercano. Ahí tiene un bocho azul. ¿Ok? Ahora, si esta clase fuera una clase de ingeniería automotriz y les dijera, muchachos, vamos a hablar hoy de la caja de velocidades del bocho. La caja de velocidades está aquí adentro. Aquí. Y lo que hace es, permite que la rueda gire de manera libre. Pues este modelo no me sirve. Este modelo no sirve para nada. O que estuvimos hablando, por ejemplo, en una clase de biología. Y les digo, muchachos, el día de hoy vamos a hablar del sistema cardíaco. Y el corazón está dividido en dos. El ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Pues claro que no. ¿Sí? Ese no es un modelo del corazón. No es un modelo correcto del corazón. Claro, si ahorita a ustedes que salgan de clase encienden su celular y alguien les manda un mensaje que dice algo como esto. Ah, bueno, pues eso sí funciona. ¿Sí? Sigue siendo el mismo modelo. Funciona para mandar un mensaje, pero este no funciona para hacer una explicación de cómo funciona el sistema cardíaco. ¿Ok? Entonces, siempre que trabajamos con un modelo, los modelos son simplificaciones de la realidad. No capturan todos los elementos de la realidad, pero nos sirven para comunicar una idea. Entonces vamos a trabajar con modelos. Y por definición, todo modelo es una simplificación. Así no funciona el sistema de inventarios de una empresa o el sistema de compras y ventas. Es una simplificación, que lo que me ayuda es identificar cuál es el valor óptimo de estas variables que maximiza mis utilidades. Pero esto es un modelo. Esto también es un modelo. ¿Ok? En química, por supuesto que las moléculas no están así. Esta es una manera como hacemos sentido, como podemos entender cómo se combina una molécula de carbono con algunas de hidrógeno para formar el radical OH. O, por supuesto que la función de consumo no significa que todos consumimos de acuerdo a una distribución, porque esto además es lineal. Nuestros patrones de consumo no siguen funciones lineales. ¿Quién, en su sano juicio, paga? ¿Cuánto vale una bolsa
de estas que usan las mujeres de marca, muchachas. Estas Louis Vuitton y todo eso. ¿Cuánto valdrá? Bueno, ¿quién en su sano juicio paga 3,000 pesos por una bolsa que seguramente cuesta producirla 400 pesos? Y me fui muy caro, y me fui muy alto. Pues yo lo pago, ¿sí? Porque acá con mi señora, un día que me fue a fútbol, pues tenía que quedar bien, ¿sí? Quiero quedar bien, pues una bolsa cara. Y eso abre puertas, ¿ok? Entonces, esta función de consumo, o los economistas decimos que la economía se basa en... Eh, se me olvidó el término. Rational expectations. Que tomamos decisiones de manera racional. Comprar una bolsa que cuesta 4,000 pesos no es una decisión racional. Por ningún motivo, pues es para cargar mugres. Con una bolsa hasta de plástico, de esas del mandado. Pero ¿quién va a llegar a una boda, sí, un evento así de categoría, con una bolsa de... ¿Cómo se llama? Ay, está ahí. De Chedraui. Imagínate que llegas a una boda con tu bolsa de Chedraui. Pues serías el arme rey de toda la fiesta, ¿no? Pero al final de cuentas, la bolsa de Chedraui, aunque te la hayan dado, regalado por nada, o una bolsa Louis Vuitton de 15,000 pesos, sirven para lo mismo. Es para cargar mugres, ¿sí? Entonces, el ser humano no toma decisiones de manera racional. La economía se basa en que tomamos decisiones de manera racional. Entonces, todos estos modelos están basados en una serie de supuestos. Entonces, son simplificaciones y son imperfectos. Vamos a trabajar entonces el resto del semestre con modelos. Son modelos que son simplificaciones, que no son imperfectos y que están basados en una serie de supuestos. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a hacer durante el semestre. No significa que por ser sistémico, que yo entiendo las cosas y que todo ese rollo que les eché, son modelos perfectos. Son modelos imperfectos. Sí, adelante. Dime, dime. Sí, sí, perdón. Repito, con mucho gusto. No, ¿estás bien? En el sistema suave, lo que queremos es entender el sistema, cómo funciona, cómo se interrelacionan las partes, cuáles son los intereses que hay, cuáles son los valores, las creencias, los motivos que tiene una persona para tener una visión específica, y tratamos de aprender de ese proceso para irlo llevando de una parte o de la parte o del extremo duro, perdón, del extremo suave al extremo duro. Lo que trato es de entender para ir moviendo la situación. Una vez que el problema se convierte en un problema duro, en donde queda claro dónde está el problema, tengo el problema medio resuelto. No significa que los problemas duros sean fáciles de resolver. No. Hay problemas duros que no podemos resolver. El cáncer, el SIDA, el ébola, son problemas claramente identificados. Sabemos cuál es el problema, sabemos de dónde se origina, sabemos qué afecta, pero no tenemos una solución. ¿Sí? Entonces, una persona que está enfermo de cosas muy raras, que le pasan unos síntomas que no hacen ningún sentido, estoy en una gran bronca porque no hay medicina correcta cuando no sé de qué está enfermo. Cuando sé de qué está enfermo, incremento las posibilidades de darle una solución correcta, pero no es garantía. Entonces estás muy bien. En el sistema suave lo que quiero es entender. Quiero utilizar estos diagnósticos para tratar de llevarlo del extremo suave al extremo duro. ¿Sí?
Estás muy bien. En su carrera, por eso me gusta mucho su carrera, la IS tiende a estar de este lado y la II tiende a estar por acá. En la medida en que los complementas, tienes una gran posibilidad de entender y solucionar un problema. Y en estos años, lo que nos dicen los empleadores es esta tiende a ser una combinación muy poderosa. Esta parte de sistemas, el TEC de Monterrey es la única universidad en México que lo enseña. Es muy complicado hacerlo, porque con chavos de la edad de ustedes, enseñar el enfoque de sistemas es complicado. Suena rollo, suena etéreo, suena filosofía, suena marihuanada. Yo tengo la ventaja de que yo les doy la parte que está aquí en medio. Mis compañeros profesores, que les tratan de mostrar o de enseñar lo que está acá, tienen el problema que tienen que darles una parte mucho más filosófica. Y eso es más complejo. ¿Sí? Más o menos vamos avanzando. Bueno, les agradezco mucho, muchachos. Nos vemos el próximo martes. Vean el capítulo del Dr. House, si tienen algunos minutos, y tomen nota del proceso que siguió, ¿sí? Con el paciente. La parte ahí del interesante, novelesca, bueno, pues eso es parte del capítulo, pero véanlo. Y lo platicamos el próximo martes, ¿sí? Sin tarea, con muchísimo gusto. Ya subí, o estoy subiendo más bien, en el Blackboard las presentaciones, pero ahorita lo abrí y me di cuenta que lo puse en una parte que está cerrada, que no está pública, para que tengan todas las presentaciones. Y también voy a subir ahorita esta grabación. Necesito hacer un proceso porque está muy larga y necesito recortarlo un poco. Este es mi correo. Esto es mi correo acá también, no creo que tenga necesidad, pero aquí estoy a sus órdenes. Este es mi correo aquí en Inglaterra. Repalacio Rodríguez @julacuk. Que tengan muy buen fin de semana, muchachos. Disfruten el fin, cuídense mucho y los veo el martes. Gracias a ustedes, muy buen fin. ¿Tú a qué equipo le vas, Cristian? Tú me dijiste que le ibas al Veracruz o a las Chivas. A las Chivas, suerte a las Chivas. Necesitan ayuda. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.